Buenas tardes, jóvenes. Bueno, como bien les había dicho en un principio, esta es la definición de relleno sanitario, ¿cierto? Que fue lo que les comenté. El relleno sanitario entonces es un método de disposición final de la basura más conocida y popular por ser eficiente, barata y de menores costos en inversiones que hay. Aunque se tiene que contar, eso sí, con propiedades de terrenos grandes y lejos de la ciudad debido a los fuertes olores y problemas de gases que se generan por el entierro de la basura. Eh, por supuesto, para operar un relleno sanitario se debe contar con la documentación obviamente necesaria y seguir una serie de normas que regulan las disposiciones generales, personal del lugar, las faenas, entre otros ciertos factores que operan en el relleno sanitario. Una cosa importante es que cuando se quiere construir un relleno sanitario es necesario seleccionar el terreno para que cumpla con las condiciones técnicas adecuadas como van a ser la topografía, el nivel de aguas subterráneas y la disposición de los materiales para cubrir la basura. El sistema de drenaje de un relleno sanitario es de suma importancia por la lixiviación que se realizan en estos lugares, ya que si no se cuenta con un drenado de los líquidos, se provocarían daños de contaminación al suelo. Otro punto que es de igual importancia es el uso de chimeneas en las celdas de los rellenos sanitarios. Esto corresponde a que el gas metano generado por el encierro de la basura debe ser liberado para evitar que con el paso del tiempo se acumule debajo de la tierra y explote. Las chimeneas pueden ser de los materiales que se tenga a disposición, no necesariamente deben ser de materiales especiales o dimensiones específicas. El plástico utilizado en los rellenos sanitarios tiene dos funciones principales. Uno es que los líquidos que se generan en las celdas o provocados por lluvias puedan fluir y llegar a las redes de tuberías y así ser sacados a otra celda de lixiviación. La otra función principal es que la basura no toque los suelos por posibles daños o hundimientos. Entonces, si ustedes observan, en esta diapositiva aquí se observa claramente, ¿cierto? Se observan claramente estos plásticos que se utilizan en los rellenos sanitarios. Aquí. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Ya. ¿Qué criterios debemos considerar o se deben considerar al momento de escoger un lugar para relleno sanitario? ¿Cierto? Son los accesos y distancias deben ser adecuados y económicos. Área debe ser despejada y nivelada. El suelo debe tener una baja permeabilidad y un nivel freático bien profundo. Cierto nivel de las aguas subterráneas debe ser profundo para evitar al máximo la posibilidad de contaminación. Disponer de suficiente material de cubierta y además deben realizar una investigación hidrogeológica del terreno. Eso es de suma importancia antes de escoger el lugar adecuado, ¿cierto?, para la instauración de este relleno sanitario. Todo relleno sanitario incluye ciertas obras comunes, ¿cierto?, que van a ser estos cercos perimetrales, zonas de lavado para la salida de los vehículos para evitar que saquen contaminación, y zonas buffer y pantallas perimetrales, que son necesarias para aislar el relleno de los vecinos y el sitio. Estas zonas buffer o pantallas perimetrales generalmente están dadas por barreras de árboles. Existen dos tipos de rellenos sanitarios, ¿cierto? Dos tipos de modelos. Uno de ellos es el método de trinchera, que es este que está acá, o un método de área. Comenzando por el método de área, ¿qué podemos decir? ¿Cierto? Que este que está acá. Es de áreas relativamente planas donde no es posible excavar fosas o trincheras. Ya, ahí se utiliza. El material de cobertura es importado desde otros sitios y se adapta también este tipo de relleno para rellenar depresiones que son naturales o canteras abandonadas de algunos metros de profundidad. El relleno de área normalmente se emplea cuando se dispone de rellenos con depresiones naturales y artificiales, o pozos producidos por extracción de materiales, ya sea ripio, arena, arcilla.
lugares pantanosos, terrenos adyacentes a los ríos u otros similares. ¿Ya? Entonces, donde no es posible realizar una excavación o una trinchera, se utiliza este método de área, donde lo más importante es que se debe contar con la cubierta necesaria, la cual debe ser importada desde otro lugar. ¿Qué podemos decir del método de trinchera o método de zanja? Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar zanjas de 2 o 3 metros o más de profundidad. La tierra se extrae, se coloca a un lado de la zanja para utilizarla como material de cobertura. Los desechos sólidos se depositan y acomodan dentro de la trinchera para luego compactarlos y cubrirlos con tierra, que es el método, ¿cierto?, en lo que consiste el relleno sanitario. Este tipo de relleno sanitario es probablemente uno de los más prácticos y apropiados, ya que su operación es sencilla y la escasez de material de recubrimiento no produce problemas siempre que el terreno para este sistema de disposición final sea convenientemente elegido, ¿cierto? Elegido